Buen día, mi nombre es Juan Marí y mi proyecto se titula Simulación numérica del llenado de una cámara elástica, una primera aproximación al flujo diastólico en el ventrículo izquierdo, y fue realizado dentro de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Favaloro. La motivación para realizar este trabajo fue el estudio de la disfunción diastólica, que es el nombre con el que se conoce a un conjunto de patologías caracterizadas por un aumento en la rigidez del músculo cardíaco, es decir, del miocardio, que llevan luego a que haya un menor llenado ventricular durante la diástole. Esto va a tener distintas implicancias en el resto del organismo, según qué tan avanzada esté la enfermedad, pudiendo incluso llevar a disfunción sistólica. Por otra parte, últimamente aparecieron muchas técnicas nuevas de diagnóstico por imágenes, como por ejemplo la resonancia magnética 4D Flow, que permiten cuantificar de manera totalmente no invasiva el campo de velocidades dentro del corazón durante todo el ciclo cardíaco. Entonces, juntando estos dos conceptos, surge como interrogante si es posible detectar precozmente alteraciones en la rigidez del miocardio a partir del análisis del flujo obtenido con estas imágenes. Más específicamente, el objetivo del trabajo fue generar un modelo de una cámara elástica en 2 dimensiones para estudiar numéricamente cómo se comporta el flujo de llenado en esta cámara. Luego, variando la rigidez de la misma, se analizó cómo se modifican distintos patrones descriptores del flujo para tratar de hallar una relación entre estos patrones y la rigidez de la cámara. Como primera aproximación se utilizó un modelo muy simplificado que simula el flujo en diástole, pero que está basado en parámetros estructurales como las longitudes y parámetros dinámicos como las velocidades tomados de valores reales, sacados de papers de estudios científicos. El modelo utilizado es el que se muestra en la figura en pantalla, que consiste en una cámara circular con una entrada rectangular. Esta entrada simula a la válvula mitral con un diámetro de 2,4 centímetros. Los radios interno y externo de la cámara se tomaron de fuentes bibliográficas. A la entrada se colocó un flujo espacialmente uniforme, pero que varía en función del tiempo. Lo que son las valvas de esta válvula mitral se tomaron como rígidas con una longitud de 2,3 centímetros. En cuanto al tejido miocárdico, que se representa en un gris más oscuro, se lo modeló de forma simplificada como un sólido linealmente elástico e isótropo, por lo cual queda descrito por dos módulos, el módulo de Young y el módulo de Poisson. El módulo de Poisson se tomó con un valor fijo de 0,4, mientras que el módulo de Young se varió entre 10 kilopascales y 70 kilopascales para realizar el análisis que expliqué anteriormente. Por otra parte, se tomó la densidad del miocardio como 1,37 por 10⁻³ kilogramos sobre metro cúbico. Por último, en relación a la sangre, se la asumió como un líquido newtoniano de viscosidad 4,71 por 10⁻³ pascales por segundo y una densidad de 1,06 por 10⁻³ kilogramos sobre metro cúbico. Esta diapositiva presenta las ecuaciones que se utilizaron para modelar el problema. En cuanto a la sangre, al ser un fluido, se describe con dos ecuaciones. Por un lado, la ecuación de Navier-Stokes, como se ve en pantalla, donde B es la velocidad y P es la presión, y por otra parte, la ecuación de continuidad. En cuanto al miocardio, al ser un sólido elástico, se lo modela con una ecuación de movimiento, donde U es el desplazamiento del material, F es el gradiente de deformación y S es el segundo tensor de Piola-Kirchhoff. Como condiciones iniciales,
Para el fluido se tomó que la velocidad y la presión son igual a cero. Y para el sólido, que tanto la derivada primera como la derivada segunda de u con respecto al tiempo son iguales a cero. Y como condiciones de contorno, se utilizó la condición de no deslizamiento del fluido sobre las paredes del sólido. Como flujo de entrada, se simuló la onda E del llenado diastólico con un perfil plano que varía temporalmente según una gaussiana, cuyo máximo es de 0,8 metros sobre segundo y lo alcanza en un tiempo de 0,09 segundos, y con un desvío estándar de 0,027 segundos. Por último, sobre todo por una cuestión de conveniencia, se adimensionalizó el problema, para lo cual las longitudes se adimensionalizaron con el radio interno de la cámara, RI, las velocidades con la velocidad máxima de entrada, U, los tiempos con un tiempo característico calculado como RI sobre U, y las presiones y módulo de Young con el producto entre la densidad de la sangre y U al cuadrado. Pasando ya a las soluciones numéricas obtenidas a partir de resolver las ecuaciones planteadas en la diapositiva anterior, se obtuvieron los resultados que se muestran en pantalla. En la imagen de la izquierda se ve el módulo de la velocidad para un módulo de Young de 20 kilopascales, que se considera el valor fisiológicamente normal, mientras que a la derecha es el mismo gráfico, de vuelta el módulo de la velocidad, pero para un valor de 70 kilopascales. Estos gráficos, por otra parte, lo que muestran es el valor de la vorticidad en toda la cámara, a la izquierda para el caso de módulo de Young igual a 20 kilopascales y a la derecha para 70 kilopascales. Estos primeros resultados, obtenidos preliminarmente, lo que muestran es un flujo cuyo principal aspecto o característica es la formación de un par de vórtices a cada lado de la válvula mitral. Pero todavía no se encontraron diferencias significativas entre las propiedades de estos vórtices al variar el módulo de Young. Por otra parte, analizando la longitud vertical de la cámara en función del tiempo, lo que se detectó es que para módulos de Young chicos, por ejemplo para 10 kilopascales, como se ve en la curva azul, la longitud aumenta una vez y decrece. Mientras que para módulos más grandes, por ejemplo 70 kilopascales, en el otro extremo, la longitud aumenta, decrece y luego vuelve a aumentar. Este comportamiento es más notorio cuanto más grande se hace el módulo de Young. Por último, al analizar la velocidad máxima en toda la cámara como función del tiempo, como se ve en el gráfico inferior, se detectaron variaciones significativas al variar la elasticidad de la cámara. Para ir terminando, como conclusiones se podría decir que todavía queda mucho trabajo por hacer, por ejemplo, en relación al procesamiento de los resultados, que se podría seguir mejorando. También, por ejemplo, en relación a la resolución numérica, tanto espacial como temporal, que se podría seguir aumentando para obtener resultados más precisos. Sin embargo, ya se ven ciertos indicios de que podría llegar a inferirse el módulo de Young a partir de patrones descriptores del flujo. Como idea a futuro, se podría pensar en incorporar realidad al modelo, es decir, por ejemplo, hacer un modelo que no sea 2D, sino que sea 3D, incorporar asimetría, porque un ventrículo real no es simétrico. Se podría pensar en un mejor modelado mecánico del material del miocardio. Un miocardio real no es linealmente elástico y es anisotrópico, entonces se podría mejorar por ese lado. También en cuanto a la geometría, pensando por ahí en una geometría más elongada, no, más parecida a la geometría real. Y como idea muy ya a futuro, esto se podría trasladar a la clínica
buscando estos mismos patrones en las imágenes de resonancia magnética y analizar los resultados obtenidos a ver si son coherentes. Eso fue todo, muchas gracias por su atención.